Finalmente terminé viviendo en Alemania. Me casé con un hombre alemán maravilloso, y viví 16 años en Colonia y hace casi 4 años estoy aquí en Lucerna, en Suiza, Okey, viviendo, sí. okey. Soy mamá, tengo un adolescente de 15 años. ¿Qué más te puedo decir? Como tú dijiste anteriormente, fuimos compañeras en psicología. Sigo ejerciendo la psicología en el área clínica. Bailé muchísimo tiempo porque estudié en el Instituto Popular de Cultura de Colombia. Ujú, Em, y bueno, he tratado siempre como de fusionar la psicología con el arte porque me parece que el arte nos sana de una ujú, manera rápida y maravillosa. ujú. Cuando viví en Alemania, estudié terapia de la danza y después estudié terapia del arte, y puse un atelier muy grande que Ujú, representaba, que lo que quería era representar a los hispanos. ujú. ¿Sí? Mostrar que nosotros tenemos buen gusto, somos cariñosos, podemos compartir, tenemos muchas ganas de compartir, vivir con los demás. Ajá. Ajá. ¿Y cuál era el motivo? Porque eso no lo tenía en mis preguntas, pero me llama mucho la atención lo que me estás diciendo. ¿Cuál es el motivo por lo que tú querías como enseñar qué somos los hispanos y enseñar qué somos en términos de que somos cariñosos y de que tenemos alegría? ¿Qué te motivó a eso? Bueno, lo que pasa es que, claro, uno viene de Colombia y nosotros somos supremamente cariñosos, ¿no? Y muy amables, y llega a un país como Alemania, donde la cultura es totalmente diferente por muchos motivos. Y ellos son muy distantes, muy fríos, no son espontáneos, son muy organizados, o sea, tienen cualidades Ujú, maravillosas y son diferentes porque pues tienen muchos factores, la guerra, las estaciones que son tan duras, la oscuridad, que era una ujú. cosa que no me imaginé. Yo no me imaginé que uno pudiera estar en un lugar y no viera el sol durante meses, por ejemplo. O Claro. sea, la Ajá. claridad, pero no es sol. Nosotros tenemos tanto sol, ¿no? Y vivimos escondiéndonos de él y uno llega acá y está buscándolo por todas partes. Entonces, yo quería hacer un pequeño lugar donde pudiéramos, donde todos fueran aceptados y pudiéramos compartir nuestra alegría, nuestra espontaneidad, nuestro cariño. Por eso fue Ujú, que lo hice, porque no había un lugar así. Y ujú. entonces en aquella época yo dije, bueno, si no lo hay, pues me toca hacerlo. Ujú. O Y sea, lo que hice. creaste un lugar en una Sí, cultura fría donde llevaste el calor latino para allá. sí, 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 se llamaba Excelente. Atelier Candela. Wow, muy apropiado. En el idioma, en español era el nombre. Sí, en español, con C, Candela, Ok, el muy Atelier bien. Candela. ¿Y cuál era la reacción de los alemanes frente a esta opción y este concepto que tú les estabas Bueno, llevando? en realidad y en general la acogida fue muy grande, muy Ajá. grande. Yo empecé chiquita, después fui mediana y después fui muy grande. Entonces puedo decir que tuve una acogida enorme. Había muchos alemanes que tenían ganas de vivir eso, ¿no? De vivir ese lugar donde nosotros de cualquier lugar hacemos una fiesta. Claro. Y Ujú, entonces en esa oscuridad y en ese diario vivir tan estricto, llegar al atelier Candela y siempre ser bienvenido y tratarnos de tú a tú y poder reír a carcajadas y vestirnos como queremos, pues eso tuvo mucha acogida. Y ujú. tuve O sea, mucha acogida. contagiaste, Sí, contagié, contagiaste. Muy contagié y bien. tengo grandes amigos alemanes todavía a raíz del atelier. Ok, de todos modos me gustaría como devolverme un poquito y desde que hablamos yo me quedé pensando, bueno, pero ¿cómo fue que esta caleña, salsera a más no poder, porque eso lo recuerdo Oh, perfectamente, sí. aventurera porque era hacia a donde lo que se presentara y estaba María Fernanda lista y sobre todo apasionada por tus raíces y por tu país, que se va para Alemania, conforma una familia allá y no vuelve a salir en 20 años y hoy construiste una vida allá. ¿Qué te Mm. llevó a esa decisión, María Fernanda? La decisión de irme de Colombia, bueno, estuve viviendo muchos lugares en Colombia. Yo creo que, em,
me faltaba algo, no sabía explicar muy bien qué era. Yo inicialmente pensé, bueno, me voy a estudiar, yo quería ir más allá, no me he conformado nunca. Entonces, ese fue el motivo principal por el cual yo ya tenía planeado irme cuando conocí a mi esposo en Cartagena, ¿ya? Ujú, Después me tocó elegir entre España y Alemania. Y bueno, ujú. me propusieron matrimonio y me decidí por Alemania. Ok, pero no era que tuvieras otro pretendiente en España, No, no, que tenías que elegir entre Alemania y España. el otro pretendiente era la Universidad de Comillas de Ok, Madrid. ok, bueno, vale la pena la aclaración. Sí, 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 bien. Ok, o sea que fue una combinación entre el amor y un sentimiento de que te faltaba algo. Sí, me faltaba algo de que, yo no sé, y yo lo encontré. Ok, pero un algo en qué, profesionalmente, en oportunidades, en dificultades, ¿qué es lo que pasaba en ese momento en nuestro país o en tu vida que era ese algo que te creaba esa Bueno, inquietud? hubo muchos motivos personales, en el sentido de que yo siempre me costó mucho trabajo tener una pareja em, que me tratara de tú a tú. Yo pienso que sin querer criticar, en Colombia los hombres son muy machistas. Ok. Y entonces, y yo he sido siempre muy líder, muy de crear y muy de brillar. Y entonces eso a los hombres no les pasaba muy bien, ¿no? Ujú, En general, sin querer decir que son todos, ni más faltaba, pero eh, sí quería una persona que me aceptara tal y como yo soy sin querer cambiarme, ujú, ¿sí? Y yo creo que eso es una de los motivos muy grandes fue ese, como tratar de buscar a dónde pertenezco en el sentido familiar, ¿no? Y el otro querer estudiar, querer saber más. Yo no he parado de estudiar. Me ujú, parece ujú, que vinimos aquí a aprender. ujú, Entonces yo me dedicaba a aprender para poder estar mejor y para poder que mi trabajo sea mejor, ujú. ¿no? Eso me hace muy feliz. Claro, excelente Mm. punto y totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que la vida no solamente es una aventura, sino un proceso de aprendizaje continuo. Los proyectos se terminan para mí el día que yo muera. Ese día Claro. ya terminaron los proyectos. Ujú. Bueno, entonces tú decidiste dejar tu carrera, dejar, pues literalmente, porque veo que encontraste el camino para llevar tu carrera a Alemania, pero Ujú. dejaste lo que ya habías construido en Colombia, dejaste tu familia, dejaste tus raíces y te fuiste detrás del amor y de ese vacío que en ese momento te hacía ese llamado, ¿cierto? Ujú. Sí. Este, cuando llegaste a Alemania, ¿qué fue lo más difícil, María Fernanda? ¿Qué fue aquello que te creó como ese choque cultural y en algún momento dijiste, no voy a poder o esto no es conmigo"? ¿Y cómo lo superaste? Bueno, yo pienso que el mayor obstáculo fue el idioma. Ujú, em, y la forma de ser de los alemanes. O sea, nosotros los colombianos somos amorosos y nos esmeramos por entender a los extranjeros. ujú, Nosotros, si no nos la dicen, nos la inventamos, se la adivinamos. Y el alemán, si tú no hablas bien, él a los 2 segundos ya volteó la cabeza, o sea, él no tiene tiempo ya. para escucharte. No tiene nada que ver con que sea mala clase ni nada así, sino que es como su forma de ser. Entonces, lo más duro fue el idioma. Entonces me dediqué a estudiar alemán, estudiaba casi 13 horas diarias de alemán para Ok, poder comunicarme y porque además estudié una cosa en la que me gano el dinero hablando, no claro, escribiendo, ni tomando fotos, ni nada, no, sino hablando, entonces peor. Y claro. yo quería entender a la familia de mi esposo, yo quería comprenderlo bien a él, aunque nosotros hablábamos inglés, pero pues hubo un momento en que ya mis suegros dijeron, no, no, María, no más inglés, vamos Ujú. para el alemán. Y entonces eso también pues me ayudó mucho. Te Y ayudó la familia. el Ujú, afecto que nosotros nos tenemos, eso es irreemplazable. Yo pienso que eso hace que uno siempre sienta que hay una parte de uno en Colombia. Ese ujú, amor tan bello, ese amor es indescriptible. ujú. Aprender alemán es uno de los idiomas más difíciles. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con eso? Bueno, yo estudié 2 años alemán. El primer año fui muy estricta porque traté de no hablar con absolutamente nadie español.
entonces no tenía amigos que hablaran español, ni hablaba con ninguno de la escuela de los que hablaban español, porque mi meta era aprender el alemán. Entonces fui también como muy ruda porque eso entristece un montón. El idioma viene con el afecto, vienen juntos, son Claro. inseparables. Entonces, claro, hubo un momento en que ya dije, no, y no veía ni veía nada en la televisión en español, ni leía nada en español. Todo lo leía en alemán, aunque no lo entendiera, y veía todo en alemán. Ya, ok. O sea Pero eso que, me ayudó. claro, ahí fue, ok. Eso me ayudó para poder después desenvolverme en ese país maravilloso. Ujú. Y entonces, bueno, entiendo que definitivamente para ti el idioma era fundamental y tú invertiste los primeros 2 años de tu vida, habiendo llegado a Alemania, a aprender su lenguaje con un propósito muy claro. Ahora, después de ese proceso, ¿cuál entonces ha sido como ese logro que tú has obtenido del cual te sientes orgullosa, del cual sientes que valió la pena todo ese esfuerzo, que hoy te vanagloreas de lo que has logrado? Bueno, yo pienso que esa terquedad mía con saber bien el idioma y poder hablar y todo, me ayudó mucho a poder entender su cultura, ¿sí? Porque junto con el idioma viene la cultura por ahí derecho, ¿no? Ujú, Es un claro. idioma muy específico, entonces uno va entendiendo por qué son como son, por qué son tan organizados, tan especializados, tan coordinados, tan estrictos con sus cosas. Entonces yo pienso que eso fue un logro inmenso y además poder mostrarles, hubo un momento en el que no sabía si tenía que comportarme como ellos eran para que ellos me aceptaran o tenía que ser como soy yo. Eso, o sea, eso era, por ejemplo, algún día me puse un vestido verde que amo, que tenía en Cartagena, verde, verde, como los verdes que se usan ahora, que están de moda. Me lo puse y salí a la calle y te digo que fue una experiencia horrible, horrible. A mí Ok. nunca me habían mirado de esa manera, ni se habían reído de mí de esa manera. Fue muy Ajá. fuerte, ¿sí? Y entonces todas esas cosas las tuve que ir elaborando para ir entendiéndolas y ver cómo podía yo ganar en esa cultura. Mejor dicho, yo no me iba a rendir. Yo estaba Claro. segura que yo iba a pasar allí. Yo sé que yo tengo mucho amor por dentro para dar. Y Ajá. entonces que cuando pudieran entenderme, podríamos hacer un gran equipo. Y así fue. Así fue. Pero y entonces, ¿cuál fue la respuesta a esa pregunta que tú me decías que te estabas haciendo? Llegó un momento en que yo no sabía si debía comportarme como somos en Colombia o si debía comportarme como son ellos. ¿Qué respuesta encontraste? Bueno, la respuesta fue que tenía que buscar los lugares apropiados. O sea, después de Ujú. mucho tiempo de pensar y de probar muchas cosas, yo dije, no, tengo que buscar los lugares apropiados. Entre comillas, porque apropiados yo no sabía qué era. Un fitness studio no es el lugar. Ok. Eh, hay muchas cosas, me metí hice la homologación del título y todo y me hice candidata al doctorado de la Universidad de Colonia. Tampoco fue el lugar porque mis compañeros jamás me hablaron, casi en un mes o 2 meses que estuve en un coloquio. Cuéntame Entonces, esa anécdota que es choca, ¿no? sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Mi profesor, mi doctor padre, porque ellos le dicen doctor padre, mi doctor padre le llamaba la atención la temática que yo tenía para trabajar y siempre le parecí, yo creo que un enigma, quién era yo, ¿no? Pero de resto, no, mis compañeros jamás me hablaron. El único detalle que tuvieron una vez fue que yo ya estaba embarazada durante el principio del doctorado, iba corriendo, ellos ya estaban dentro del ascensor y alguien metió la mano para dejarme entrar. Yo entré al ascensor y ellos siguieron en su grupo de conversación y yo estaba afuera. Oh my Subimos God. juntos, pero Bueno, juntos, pero no revueltos. eso es fuerte, María Muy Fernanda. duro, muy duro. Ese día llegué a casa a llorar. Fue muy ¿Y, duro. y cuál fue como porque eso es una estrategia más personal, ¿no? De fortaleza interior. ¿Cómo hiciste para mantenerte firme con la cabeza en alto? Además, yo te veo con un vestido de flores, perdóname, pero de la cultura alemana no tiene nada. No, no, no. Dime cómo fue la ¿Cómo pregunta otra vez. hiciste para mantenerte, para decidir cuál iba a ser tu línea, tu respuesta? Porque veo que no adoptaste la cultura alemana, no No, no, perdiste no, lo para tuyo. nada.
y seguiste adelante. Muchas personas hubieran dicho, eso no es para mí y me voy, aquí no me quieren y no me aceptan. Mm. Sí, yo decía, tiene que haber un lugar, tengo que encontrar una forma, ¿ya? Y yo recuerdo que yo llevaba a mi pequeño cuando ya nació mi hijo, porque yo me retiré del doctorado. Es que yo digo, ¿para qué tiene que estar en un lugar donde uno no es bienvenido? O por lo menos ni siquiera tiene curiosidad de conocerlo a uno. Entonces entendí que no era que yo tuviera que amoldarme a ellos y portarme como ellos, sino que yo tenía que buscar lugares donde yo pasara mejor. Y empecé mi búsqueda de dónde cuadro mejor. Y he sido una búsqueda constante, ¿no? Ujú, Ya después de eso, yo recuerdo que mi pequeño hijo, estaba yo con él en un grupo español, ¿sí? ujú, Y ya había estado en otros y los cursos me parecían como muy malos, como muy tristes, me ujú, parecían los cursos, a pesar de que lo daban mujeres que eran latinas, de pronto la cultura, vaya usted a ver, o las problemáticas de cada uno. Entonces yo dije, bueno, yo tengo dos opciones, o me retiro, ¿sí? O hago el curso yo, la ayuda a ella a hacer el curso. Y eso fue la decisión que tomé. Siempre tomo decisiones, bueno, si no lo hacen para mí, lo hago yo para mí. ujú, ¿Sí? O sea, trato de no dejar que esa luz y esa alegría que yo tengo por dentro me la opaquen o me la apaguen, ujú, sino que al contrario, las contagié. Entonces, cuando yo ayudé a la chica a hacer el grupo, porque ya no tenía como mucho conocimiento, yo la ayudé sin ningún interés y pasamos para pasar muy rico. Entonces era una tarde maravillosa y después nos íbamos para casa, era genial. Y resulta que después la señora cerró el lugar. Y entonces me llamó la dueña del local, porque ya no era la profesora, sino la dueña de la escuela. Me llamó y me dijo, ay, mire, a mí yo le he preguntado a todas las mamás que estuvieron en el curso y me dijeron que usted fue la que hizo el curso, que porque usted no seguía con el curso de español para los niños. Y entonces yo dije, claro, de una, yo dije, uy, de una, lo cojo. ujú. Y empecé así empecé haciendo las clases, llamando a la gente. Fue duro, lo que pasa es que yo también creo que es que yo quiero cosas que me obligan a enfrentarme con situaciones difíciles. Por ejemplo, yo tenía que llamar a la gente por teléfono para ofrecerle el curso, para que vinieran. No te imaginas lo duro que fue, ¿sí? Porque hay muchas mujeres alemanas que hablan español, pero no son latinas o no son Ujú, españolas. ujú, Y entonces fue ujú, una situación fuerte, dura, pero me ujú. tuve que ir enfrentando poco a poco, y tú vas encontrando gente que le interesa también, la gente que quiere estar allí, que sabe que gana un monto, que ganamos juntos, ¿sí? En Ujú, felicidad ganamos. Y correcto. así fui haciéndolo, me Ok. fui creciendo. Ujú, Empezaste con lo del curso de español y me gustaría, porque hay algo que yo creo que es muy loable y es el hecho de que hayas continuado tus estudios, tengas tus certificados en musicoterapia y en terapia del arte. ¿Cómo llevaste eso a esta comunidad en Alemania? ¿Cómo has ayudado? ¿Cómo estas terapias han sido útiles? ¿A qué comunidad has impactado? Me gustaría conocer un poquito de tu trabajo en esos campos. ujú. Fue danzoterapia que Ah, estudié. danzoterapia, okey. Bueno, la Ve danzoterapia la estudié, tuve un grupo bellísimo de alemanas. Definitivamente, cuando uno trabaja con el cuerpo, pues hay menos inhibiciones y mayor espontaneidad. Entonces tuve un contacto más íntimo en la clase, porque es que en las clases pasaba eso, pero después de las clases no nos encontrábamos ni nada. Ellas son muy en sus hogares, ¿no? Entonces, pero fue una experiencia muy bonita que me ayudó un montón con la música, la expresión corporal y todo eso. Y después de eso, se me dio la oportunidad cuando entré a hacerlo del grupo de español de empezar a hacer la terapia del arte. Me llegó a la casa y yo dije, uy, esto es porque claro, yo pintaba con los niños. De hecho, cuando yo trabajé en Colombia, que estuve en la Universidad de San Buenaventura, yo tuve un área de la psicología donde trabajamos a través de las artes, de diferentes cosas, pero eso era una cosa empírica porque en aquel entonces en Colombia no había nada de eso, ¿no? Era muy okey, nuevo, la kunstterapia es de los años 50 para acá. okey. Entonces ha sido una cosa muy nueva. Entonces me metí a hacer eso y entonces fui complementando todo y fui haciéndolo,
cada vez más, pero no sé si me salí de la pregunta. No, 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 me estás ¿También? contando lo que has logrado con eso. Entiendo que con la danzoterapia lograste acercarte un poco más a la comunidad alemana, como Ujú. por lo que a través de la expresión del cuerpo estableces esta relación un poco más íntima con ellas, ¿no? Lo que te permitió acercarte a la cultura. Y con la terapia del arte, que no, no es que fuera algo que tú hubieras formado durante mucho tiempo y no específicamente allá porque es algo más bien reciente, pues empezaste a trabajar con niños. Tengo entendido que trabajaste con niños autistas. Estos niños eran alemanes también. ¿Cómo, lo que me gustaría entender es cómo el alemán recibe que una persona como tú, que en otros escenarios la ha dejado a un lado y la ha prácticamente ignorado, según lo que me estás contando, profesionalmente puedes darles un servicio y aparte con algo tan valioso como es un hijo, ¿no? Esta pregunta es bien interesante porque había un vacío Ujú. en todas aquellas relaciones que tenían que ver con latinoamericanos o españoles o del área de más latina, ¿no? Entonces ese espacio pasé a llenarlo yo, ¿sí? Ok. O sea, porque yo tengo la experiencia personal de estar casado con un alemán. Entonces yo empecé a recibir mamás que eran, por ejemplo, alemanas, hablaban español, pero sus maridos eran latinoamericanos, ¿sí? Ok. Colombianos, bolivianos, argentinos. Entonces empecé a recibir de esas mamás y las mamás que eran latinas que estaban casadas con alemanes. O sea, niños que eran de parejas mixtas. Empecé a Mixes. Ok. recibir. Entonces la gente lentamente, porque yo empecé pedagógicamente, yo recuerdo que cuando yo empecé, mi esposo me dijo, no, pero es que ese no es de tu nivel, no es tu trabajo. Y yo le decía, pero yo sé que por ahí voy a llegar. Yo sé que Ujú. por ahí, y así fue, la gente sabía que yo era psicóloga, veía cómo era el trato que yo le daba a los niños, entonces cada vez más llegaba más gente y llegaban con un trasfondo de psicología, o sea que necesitaban un ofrecimiento de psicología, pero no se atrevían, porque como cosa paradójica, en Alemania la psicología no es bien vista como nosotros, que nosotros podemos decir, no, porque es que fui al psicólogo, hice un coaching o hice un proceso terapéutico, o como nosotros los latinos tenemos una cosa muy normal con la psicología. Si uno necesita un tratamiento, pues uno va y hace lo que tiene que hacer para estar mejor. En Alemania es casi una cosa como oculta, que Ya, nadie se entere que yo necesito ayuda. Sí. ya, ok, Entonces imagínate tú, yo le pongo al Atelier Candela y era claro, como el tanum perfecto para poder entrar a consulta y que la gente pensara que la gente estaba pintando. claro, ok, Fue sin querer que pasó eso en realidad. ok. Sí, es eso por un lado. Y por el otro lado, cuando empiezan a llegarme los niños con problemas, por ejemplo, niños adoptados que venían de algún lugar de Latinoamérica, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, ellos veían en mí una persona que hablaba el idioma, que era una profesional que estaba homologada y que además de eso conocía la cultura y que el niño podía de alguna manera manifestarse también en su idioma. Eso fue lo Ujú. que pasó. Entonces Mm. empecé trabajando con casos particulares. Siempre desde que terminé la carrera me han tocado, he tenido casos de niños autistas en Ujú. diferentes grados. Acordémonos que el espectro autista es súper amplio y Ujú. estoy hablando aquí de niños de pronto con unas facultades un poco más sociables, ¿no? Donde se puede Ujú. intervenir de mejor manera a través del arte y otras cosas. Claro. Entonces eso fue. Esto del arte veo que es como que de alguna manera siempre ha estado presente en tu vida, ¿no? Siempre te ha acompañado. Y ahora más que nunca estás dedicada al arte. Sí, yo a raíz del atelier y se organizan las paredes especiales y todo, y los niños pintan, los pacientes vienen y los clientes vienen y pintan, siempre sobra pintura. Entonces yo les decía, no, no boten la pintura y me ponía a pintar yo. Alguna vez una mamá, que es muy buena amiga mía, alemana, me dijo, María, pero ¿por qué no estudias pintura? Si tú pintas también. Y yo nunca lo había pensado. O sea, siempre pintaba, pero nunca había pensado como profesionalizarme. Ujú. Entonces, yo había estudiado con una artista alemana en Kunstterapie, en terapia del arte, y la llamé, porque yo siempre mantengo en contacto con la gente, la sigo mimando, ¿no? Su Ya. cumpleaños, en Navidad, o sea, yo gasto mucho tiempo en cuidar a aquellas personas que me han aportado en esos sitios tan desérticos Ujú. afectivamente.
Ujú. Entonces, ella era una de ellas y yo le escribí, le dije, mira, Gunila, ¿por qué no será que me podrías recomendar a alguien, algún artista que me acoja como discípula y yo pueda aprender? Y entonces ella me dijo, bueno, espérame, yo pregunto. Y un artista dijo que me aceptaba, o sea, me aceptaba para entrevistarme. Y yo fui, me entrevisté con él no me dio la respuesta de día ni nada, yo esperando. Ok, Y después me llamó y me dijo, bueno, María, yo te acepto, puedes ok, venir a tomar clase, que él se llama Steven Ragone. Y ok, estuve en su atelier durante 3 años estudiando pintura. ok. Aprendí unas cosas maravillosas, además él es un ser humano excepcional. Tengo Ajá. mucha admiración por él y su esposa, Qué 2 grandes. interesante. A mí me parece que esto de la pintura como que siempre estuvo allí, pero como en las sombras y que la vida te fue llevando de una manera como medio extraña hasta que te lo reveló. Sí, es así, y ahora pinto y me parece increíble. Yo recuerdo que la primera exposición que yo hice, mi profesor súper lindo, él hizo la curatoría de los cuadros y me dijo, María, tienes que tener en cuenta que el principio es duro y pues para que no te hagas muchas expectativas. Y mi esposo también, mi esposo antes de irnos para el vernizaje, me dijo, mi amor, no te vas a poner triste si no vendes ningún cuadro. Y yo le dije, no, si yo los voy a vender todos. Yo había hecho una cantidad de cuadros de formato pequeño porque era una pequeña galería y presenté 27 cuadros en la exposición. Vinieron 170 personas en toda la noche y vendí 20. Wow, wow. Yo todavía Ok, me acuerdo y me parece un sueño. ok. Me parece un sueño. Yo cuando llegué Que, a casa no podía creerlo. ok, a ver, y ahí el hecho de que le hayas dicho a todo el mundo, no, yo voy a vender los cuadros, ¿eso era una convicción? ¿Era un pensamiento de motivación? ¿Qué era? No sé, yo siempre estoy tan segura de que va a pasar, ¿sabes? Yo, por ejemplo, Ajá, ahorita hice una exposición, tú sabes que con el coronavirus se canceló todo. Entonces alcancé a tener una exposición antes de que cerraran todo, que fue a finales de noviembre, y yo tenía la convicción de que yo iba a vender. Claro, estaba un poco insegura porque después de tanto tiempo uno sin exponer, pues está uno más. Y yo de la colección que expuse, expresamente de esa colección no vendí nada, pero vendí 6 cuadros grandes que tenían en el atelier. La gente vino a la casa y dijo, no, yo tenés todavía ese cuadro. Y hasta Nueva York mandé. ok. Bueno, entonces cuéntame un poquito de tu arte. ¿Qué es tus pinturas? ¿De qué tratan? ¿Qué transmiten? Me gustaría conocer un poco sobre eso que te ha llevado finalmente a este momento de tu vida. A ver, mis pinturas, yo quería como sacar mis sentimientos y mis emociones, plasmarlas en el papel o en el lienzo. Yo empecé pintando de esa manera. Me di cuenta a través de mi proceso que utilizo mucho el humor. Ujú, Muchos de mis cuadros son chistosos y la gente los mira y está muerta la risa, ¿sí? Porque es paradójico o es inverosímil, por ejemplo. Y otra cosa que traté fue darle una respuesta a diferentes procesos que estaba viviendo yo o que estamos viviendo en Colombia, porque de todas maneras nunca me desligaba a mi país, allá está toda mi familia, ¿no? Entonces he pintado muchos cuadros con simbología indígena. Tuve un año completo leyendo y estudiando todos los símbolos de las culturas precolombinas colombianas, sobre sus máscaras, sus adornos. Entonces, trataba de unir eso con los sentimientos o procesos actuales míos y elaboraba ujú. los cuadros. Y ahora en este momento estoy pintando cuadros con afrodescendientes, o sea, del Pacífico colombiano. Cuando terminé la carrera, empecé una investigación con Fernando Larreamendi, no sé si te acordás de él. Sí, sí, sí. Sí, Ujú. bueno, y entonces todo iba divinamente y Fernando se ganó un doctorado en los Estados Unidos y me dejó con la tesis. Entonces, Ok. entonces las cosas quedaron allí, pero en esa tesis que yo hice con Fernando,
estuve en el Pacífico colombiano, en Guapi. Me fui para Ok. Guapi, al ancianato, y allá entrevisté a todos los viejitos, y los viejitos me contaron anécdotas, me recitaron poesía, contaron cuentos. Gualajo, que ya murió, tocó música o compuso música, y yo la grabé. Y yo tenía todos esos casetes guardados porque no los alcanzamos a terminar. Yo me quedé con la tesis a media marcha y no había quien la dirigiera. Entonces, yo guardé esos casetes 30 años. Wow. Y el año pasado le dije a mi mamá, antes de que empezara todo esto, que me los mandara. Me los mandó con mi sobrina y empecé a escuchar esto otra vez, que fue súper lindo escuchar eso. Y empecé a pintar. Entonces empecé a pintar los paisajes, las personas, con muchos colores, porque yo utilizo muchos colores. Me hace falta el colorido de nosotros. Ujú, Me hace falta el rojo fuerte, me hace falta el verde, me hacen falta esos colores. Y eso es lo que yo pongo en mis pinturas. ujú, ¿Mm? ujú. Este, qué increíble que algo que sembraste hace 30 años hoy cobrara vida. Sí, O y sea, María, que como que tú no sabes en qué momento algo que incluso interrumpes va a volver a cobrar fuerza cuando menos lo piensas. sí, sí, ha sido muy bello hacer eso. Claro, Ha sido claro. hermoso escucharlos como cantan. Yo como quisiera que cuando alguien se acerque a mi cuadro suene el cuento, Claro. ¿sabes? Mira, María Fernanda, particularmente en tu caso, a mí me gustaría para cerrar, para ir cerrando, que de tus cuadros compartieras un cuadro, que mejor representa lo que ha sido tu experiencia de vida en el exterior, el que refleje todas tus luchas y lo que estás en este momento Bueno, haciendo. a mí, yo estuve pensando mucho eso y pensaba, pero yo creo que todos los cuadros representan en sí mismos una pequeña lucha o una aclaración, ¿no? Ok, Pero escogí este porque ahora que hablamos tú y yo de si tenía que ser como ellos o tenía que ser como sí, yo, pues este cuadro hace alusión a eso. Y es este cuadro que está aquí, no sé si lo ves bien. sí, y no puedo creerlo que sea el mismo cuadro que me hizo clip cuando lo vi. Sí, mira tú. Se llama la diosa del sol. Es un símbolo de identidad. Sí, sí, yo cargo el sol conmigo siempre, Qué ¿sí? maravilla, está Porque, espectacular. porque cuando estuve en Alemania yo me di cuenta y estuve muy triste porque no estaba el sol, hasta cuando descubrí que el sol estaba dentro de mí y Ujú, que nadie me lo podía arrebatar ni me lo podía quitar. Entonces, por eso hago alusión aquí, pinto con colores oro, traigo alusión a las figuras precolombinas, la espiral de la vida en collage, también todo en acrílico, con ujú. touché, y una mujer entre negra, indígena, la trietnia, ¿no? Porque nosotros somos el resultado de la trietnia. Me encanta, me encanta. Cuadro, Efectivamente. Y el nombre la diosa del sol está maravilloso. sí, la diosa del sol. O sea, ese es otro tema también con respecto a las mujeres, ¿no? A las mujeres somos las diosas del sol, Ok, somos las amazonas, sí. ¿no? María Fernanda, definitivamente, desde que hablamos y para mí hoy en realidad volviéndote a escuchar en esta historia, como tú te defines es tal cual, ¿no? Tú transmites energía, transmites vida, alegría, esa búsqueda de felicidad se nota que continúa y la continúas plasmando. Con la experiencia de vida que has tenido como hispana en el exterior, en un país además tan frío como el que nos has descrito, ¿qué mensaje le enviarías tú a tantos otros hispanos que hay en este momento alrededor del mundo luchando por salir adelante y por hacer realidad sus sueños? Pues les puedo recomendar lo que yo misma he vivido. Si no lo hay, hágalo usted, invéntelo usted, sea como es. Uno tiene que ser terco, sobre todo si sabe que la terquedad viene del amor profundo. ¿Sabes? Si uno sabe verdaderamente que lo que uno tiene por dentro lo quiere compartir con los demás, quiere abrazarlos, quiere consolarlos, darles un lugar, entonces sea terco y hágalo usted. ¿No lo encontró? Invéntelo, ¿sí? O sea, eso es para mí, ha sido mi ley de vida, ¿no? Ujú, ujú. Adentro está la respuesta, adentro está el sol.
Ok, excelente. Pues María Fernanda, de verdad que te lo digo de todo corazón, a mí me encantó haberme reencontrado contigo, haber tenido la conversación previa a esto y hoy en particular con esta entrevista, te agradezco mucho la oportunidad. He tomado notas de un montón de mensajes maravillosos que voy a poner en el artículo sobre esta entrevista y que subiré a mi blog, de modo que muchas gracias y espero que lo mires cuando esté ya en el blog de María Houses. Ay, te agradezco mucho a ti, a todos los que quieren, me pueden buscar por Instagram o la página web. No sé si lo apuntas tú en el blog Lo voy a poner en el para blog que vean los también. cuadros y todo. Claro que Y, sí. y muchas gracias a Dios también por esta oportunidad maravillosa de que podamos las dos reencontrarnos y compartir tan bellamente. Imagínate. Tiene un valor Y ¡guau! Me llena el corazón. grandísimo. Sí, sí, sí. Maravilloso. Gracias, Siento María Fe. tu calidez, la siento. Ay, gracias, yo también. Pero ya vamos a llorar de modo que cortemos. Adiós a todos. Ok, Muchas estuvo gracias. Chao, brutal. princesa. Que estés bien. Sí, Chao. bye. Que estés bien.